33. Esperando. ¿Estamos vivos? Estamos vivos, muy bien. El café lo dejé preparado, así que a las 6:30 aproximadamente tenemos que prenderlo y algunos se van a ir, así que no van a poder aprovechar el café, lo siento. Nada que hacer. Ezequiel capítulo 33. La semana pasada vimos el problema del evangelismo, que se conversa mucho pero se practica poco. Se estudia mucho, se habla mucho, pero se hace realmente muy poco. Y con eso aprovecho de comentar otro papelito que se me olvidó dar, otro componente que no es de este curso, pero es parte del programa de estudios, ya sea para un certificado bíblico o un título de teología. Voy a imprimir una hoja que es básicamente un registro de las veces que usted ha puesto en práctica lo que estamos aprendiendo. Este sábado, por ejemplo, si usted viene con nosotros a las 11, va a salir de visitación, tal vez va a tener oportunidades para compartir el Evangelio, tal vez no, pero por lo menos está tomando un paso de obediencia, entonces usted lo deja grabado una vez que yo participé. No tiene que ser en los momentos organizados por la iglesia. Si usted tiene una oportunidad de compartir el Evangelio con un colega, déjalo grabado. Si hace un estudio bíblico en la casa de otra persona o en la casa suya, déjalo grabado. Y la idea es que son 12 semanas aproximadamente por semestre, así que una vez al semestre usted llena la hoja con 12 oportunidades que usted tenía para poner en práctica este evangelismo personal y se titula básicamente evangelismo práctico, pero eso se lo debería tener para el sábado para los que están participando y el domingo para los que no vienen el sábado les puedo entregar también su copia de ese registro que va a ser también un componente del programa de estudio. La pregunta para el permiso para el evangelismo. ¿Deberíamos involucrarnos? ¿Deberíamos hacer algo, sí o no? Espero que todos estamos de acuerdo. Sí, tenemos que hacer algo. Pero ¿por qué? Imagina el horror de observar una tragedia. Tal vez una persona es asaltada, es disparada o atropellada. Yo venía de Conce para acá y justo había un micro en la pista central que quería meterse a mi pista, que yo estaba en la mano derecha. Entonces yo me frené un poco, pero al final la micro no avanzó, solo, ¿cómo se dice? ¿Pitó? Sí. Hizo ruido. Y luego yo seguí adelante y luego me di cuenta que enfrente de la micro había un auto que parece que quedó en pane. Y la micro estaba protestando por ese auto que no estaba avanzando. Pero yo, cuando pasé en ese momento, el conductor del auto que quedó en pane estaba fuera de su auto y empezó a golpear la micro. Yo he visto algunas cosas que no resultaron muy bien cuando eso sucedió. Pero imagínese si algo literalmente horrible hubiera sucedido. ¿Cómo hubiera yo reaccionado? Sería horrible haberlo visto, claro, aunque no tan terrible como haberlo experimentado a uno mismo. Ahora imagina el horror de no haber hecho nada para intervenir o ayudar, no porque no podías, sino porque no querías. Un ejemplo muy trágico y conocido sucedió en los Estados Unidos en el 13 de marzo de 1964. Una mujer conocida como Kitty Genovese fue atacada frente al edificio donde vivía en Nueva York en la medianoche. Su asaltante la apuñaló 2 veces con un cuchillo y ella gritó: ¡Me apuñaló! ¡Ayúdenme! Varias personas luego admitieron que escucharon el grito, pero no quisieron investigar lo que era, mucho menos intervenir en el caso. Solo uno de los vecinos se molestó para mirar lo que había sucedido y gritó: ¡Déjala tranquila! El asaltante huyó y la mujer se dirigió hacia su departamento. Nadie salió para ayudarla. El asaltante regresó 10 minutos después, la encontró inconsciente fuera de la entrada a su edificio, la volvió a apuñalar repetidas veces. Ella resistió, pero al final él la violó y luego huyó. Murió menos de 1 hora después del asalto inicial. Una investigación por The New York Times reveló que 38 personas escucharon los gritos o vieron el asalto. 38 personas, pero ninguno de ellos quiso intervenir. Finalmente 2 llamaron a la policía, pero ya era demasiado tarde para la señora. Y no es el único ejemplo de tragedias que podrían haber resultado distinto si personas comunes simplemente se hubiesen involucrado un poco. El 13 de octubre del año pasado, una pasajera en un tren en Filadelfia fue abusada mientras otros pasajeros observaron y no hicieron nada. Pasaron 40 minutos del asalto hasta que por fin un empleado del tren vio lo que estaba pasando y llamó a las autoridades.
40 minutos y otras personas mirando sin hacer, sin decir nada, sin intervenir. Espero que explican la ilustración, la analogía. Hay una tragedia espiritual que está sucediendo y nosotros, ¿qué estamos haciendo para intervenir? Justo aquí en Chile, el 11 de septiembre de este año, hace menos de un mes, leí que un juez sufrió un portonazo en Penco. Durante el asalto fue golpeado y luego quedó sangrando de la cabeza. Se paró al lado del camino pidiendo ayuda, pero varios autos lo pasaban de largo, prefiriendo no intervenir, no hacer nada. Llegamos a un momento, y creo que es algo parecido a lo que vimos la semana pasada, no hay conciencia de que el mundo realmente está perdido. No hay conciencia de que realmente están yéndose al infierno. Aunque esos relatos pueden ser chocantes, no es muy distinto a lo que sucede con frecuencia en círculos cristianos hoy día. Vemos a almas perdidas, destinadas al infierno, y muchas veces preferimos simplemente no intervenir. ¿Deberíamos hacer algo? ¿Deberíamos involucrarnos? Ezequiel capítulo 33. Voy a empezar en versículo 1, voy a leer hasta el versículo 9 si gusta acompañarme con sus ojos. La Biblia dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo tomare, su sangre será viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él a alguno, por causa de su pecado fue tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias le damos por su palabra, gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiarla juntos, para compartirla, pero Señor, esperamos que podamos también aprender de ella, aprender de la importancia de estar involucrado e intervenir en la tragedia espiritual que está sucediendo cada vez que una persona muere y entra a la eternidad sin una relación con usted. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Este pasaje empieza con una analogía, con una guerra, un conflicto físico, donde un pueblo tal vez pondría una atalaya, alguien a cargo de mirar, de cuidar, de observar si es que vendría un enemigo. Y cuando viene el enemigo, él tiene la responsabilidad, cuando viene el peligro, tiene la responsabilidad de publicar y decir: mire, hay peligro, cada uno defiéndese, cada uno prepárese. Y si el que lo está escuchando lo ignora y muere, la culpa es de él. Él es tonto porque él ignoró el aviso que fue dado. Pero si el atalaya no cumple con su función, si no avisa del peligro, la gente va a morir porque no estaban preparados, y la culpa, Dios dice, será al atalaya, al que conoció el peligro pero no dijo nada, pero no hizo nada. Y luego los últimos versículos del pasaje que leímos claramente relacionan esa analogía al problema espiritual del pecado y el infierno que espera a uno que muere sin Cristo. Por eso usa la palabra impío. Cuando yo dijere, por ejemplo, en el versículo 8, al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Él no puede echar la culpa a ti porque él murió responsable por su propio pecado. Eso sí, pero su sangre yo le demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque tú eres responsable. Tú tienes una responsabilidad para contestar la pregunta: ¿debemos involucrarnos? Sí, debemos involucrarnos. Los ejemplos que di, no repasé mis notas acá. Debemos involucrarnos. Es más, es nuestra responsabilidad involucrarnos. Y somos responsables a causa de 4 aspectos
que yo puedo encontrar en este pasaje y en pensar el tema un poco. Primero, somos responsables a causa de nuestro conocimiento. Si no está tomando notas, este sería el primer punto para tomar nota. Somos responsables porque tenemos conocimiento. En versículo 3 dice aquí que el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare el pueblo. Él ve el peligro, naturalmente tiene una responsabilidad de tocar la trompeta, de avisar al pueblo. Tiene conocimiento, por lo tanto es responsable. Nosotros también vemos el peligro espiritual. Tal vez con nuestros ojos físicos no lo vemos. Nadie ha visto con sus ojos físicos al infierno. Pero podemos leer una descripción en la Biblia y podemos crear una imagen, podemos imaginarlo de tal forma que sí, podemos ver el peligro. Estamos conscientes por lo menos del peligro. O tal vez no estamos conscientes del peligro, como vimos la semana pasada. Vivimos nuestras vidas ignorando la realidad, fingiendo que, bueno, el enemigo está atacando, pero a mi vecino no lo va a tocar, o por lo menos no lo va a tocar ahora. Tendré otra oportunidad para hablarles de Cristo. Me acuerdo de un momento cuando yo tenía un alumno querido y yo estaba orando por cómo podía yo alcanzarle con el Evangelio. Cómo en el colegio no podía, pero buscaba oportunidades fuera del colegio. Cómo yo podía invitarlo a la iglesia, cómo podía yo compartir el Evangelio con él. Y de un día para otro sus padres llegan al colegio y me dicen, porque tenían que hablar conmigo como traductor del colegio, profesor, vinimos para sacar a nuestro hijo de la escuela, vamos a ir a otro estado, a otra región de los Estados Unidos. Y dije, la perdí. Tenía tiempo, creí que tenía más tiempo, pero no tenía más tiempo, y ese niño ahora está viviendo en otra parte del mundo y yo nunca le dije nada. ¿Por qué? Aunque tenía conocimiento, creí que el peligro tal vez teníamos más tiempo. Tal vez no quiero molestar a nadie, están durmiendo, así que mejor espero mejor momento para tocar la trompeta. Somos responsables a causa de nuestro conocimiento. Pero al conocer, al saber que el peligro existe, somos responsables para intervenir. Claro que debemos involucrarnos. ¿Qué es lo que conocemos? Primero conocemos que la gente está perdida. Romanos 3:23, si no me equivoco, es uno de los versículos de memoria. Como dije, algunos de los versículos ya están memorizados, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que, si estamos mirando al pueblo en general, no hay nadie que podemos decir, ellos no necesitan el Evangelio. De hecho, como vimos esta mañana en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si alguien me dice, pastor, es que yo no sé si debería yo entregarle el Evangelio o no. La respuesta ya está. Sí, deberías entregarle el Evangelio. Bueno, yo no sé si este es el momento preciso o no. De alguna forma, si se te vino a la mente, podría ser porque el Espíritu Santo se te lo trajo a la mente. Así que lo más probable, sí, este es el momento. Pero pastor, yo no sé qué decir. No importa, dile algo. Pon un primer paso de decir algo. Vamos a seguir estudiando cómo es que podemos ser más precisos en la forma en que presentamos el Evangelio, cómo podemos aprovechar de distintas circunstancias, de distintos momentos, qué es lo que Jesús hizo. Y para adelantarme un poco en las notas, debatir con la gente normalmente no resulta. Llegar a una persona y argumentar con la persona realmente no resulta. Hay que buscar otras formas y Jesús, la herramienta que más ocupa, me estoy adelantando, son preguntas. Vamos a estudiarlo, Él hace preguntas y hace preguntas, los invita a seguirnos, vamos a verlo la semana que viene, pero los hace preguntas porque al hacer las preguntas tienen que pensar. Viene un niño a mi oficina porque estaba peleando, me desvío de las notas un poco, porque estaba peleando y él está anticipando que yo le dijera, oye, pero no deberías pelear. No le digo eso, le digo, ¿por qué estabas peleando? Porque él insultó a mi mamá. ¿Y al pelear cambiaste el hecho de que él insultó a mi mamá? No, pero él ya no va a insultar a mi mamá. ¿De verdad? Cuéntame cómo sucede en un mes más. Él tenía que empezar a pensar. Si yo lo predico, no, se va a puro defender. Igual quería defenderse, pero lo puse a pensar. Y habían alumnos después, que años después vinieron y dijeron, Mr. Saint, Profesor Saint, gracias por el consejo. Tenemos que... Bueno, me desvío de las notas. Regresando al tema, la gente está perdida en Romanos 3:23. Pero también somos conscientes, sabemos que Jesús pagó el precio por todos.
Primero de Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación significa el pago que la ira de Dios, la justa ira de Dios demanda. Él pagó el pago, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, la gente que no ha oído. Jesús también pagó la deuda de sus pecados. La gente que no ha creído, Jesús también pagó la deuda por sus pecados. La gente que ha resistido y rechazado el Evangelio, Jesús también pagó la deuda de sus pecados. Somos conscientes. También deberíamos ser conscientes del temor del Señor. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11, la Biblia dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Mi interpretación del temor del Señor creo que se está refiriéndose a lo horrible que es el infierno. Podemos leer ahí, entendiendo lo horrible que es el infierno, persuadimos a los hombres. No simplemente compartimos el Evangelio y lo rechazan de un principio, bueno, ya es tema tuyo. Sino, no, por favor, recibe a Cristo, escúchame. Si no te puedo hablar en este momento, voy a buscar otro momento, pero por favor, vamos a persuadir a los hombres, especialmente los que más amamos. Muchos aquí tenemos familiares quienes han rechazado a Cristo. No, vamos a presentarles el Evangelio una vez y con esto basta. Vamos a hacer todo lo posible para persuadirlos. Si ves a un niño jugando en la calle, tal vez esta calle aquí enfrente, una calle principal, normalmente vas a intervenir. ¿Por qué? Porque conoces el peligro que enfrentan al estar jugando en la calle. No importa si es tu hijo o no, no importa si estás muy ocupado o no, no te cuesta nada advertir al niño. Y tampoco nos cuesta nada advertir al mundo perdido del peligro que acarrean. No tan solo deberíamos involucrarnos a causa de nuestro conocimiento, también deberíamos involucrarnos a causa de nuestras bendiciones. Este atalaya fue puesto en un lugar de privilegio, un lugar de bendición, donde él en cualquier momento podría observar y entender si había peligro o no. Nosotros también, al conocer la palabra de Dios, podemos mirar a la Biblia y podemos entender si estamos en peligro o no. Y déjame decirle que si usted ha confiado en Jesús y solamente en Jesús para el pago de sus pecados, usted puede mirar alrededor y saber que no hay peligro del infierno para usted. ¿Hay peligro de la corrección de Dios? Sí. Hay otros peligros si usted decide desobedecer a Dios, sin duda. Pero el infierno jamás le va a molestar o a amenazar. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pase lo que pase, has creído, tienes vida eterna. Pero nosotros conocemos la verdad. Y esa es una bendición tremenda. Una bendición que gran parte del mundo tal vez no conoce. Piénsalo por un momento de lo enorme que es esa bendición. ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría yo si yo hubiera nacido en India? Donde, si no me equivoco, más del 90% de las personas son hindú o algo parecido. No hice bien la información, así que Natán dijo, no, busque la información si quiere saber la cantidad exacta. Pero casi, si no me equivoco, menos de 1% se identifica como cristiano. ¿Dónde estaría yo si yo hubiera sido criado por una familia hindú y asistido a un colegio hindú? Me llevaron siempre a los templos, a los ritos hindúes, no sé si lo digo bien. ¿Dónde estaría yo? Lo más probable es que yo sería creyente del hindú, destinado en este momento al infierno. ¿Qué tal si yo hubiera nacido en China o Irak? Y podemos dar una lista enorme de otros países donde no prevalece el evangelio, tal como en cierto sentido prevalece aquí en Chile. Ahora, prevalece un evangelio falso, un evangelio que dice tienes que poner tu parte para ir al cielo, y la Biblia no dice eso. No es el evangelio. Sin embargo, yo diría que muchos, por lo menos, han tenido acceso al evangelio. Tal vez nadie les contó el evangelio de una forma personal, pero aquí en este sector, dentro de 1 kilómetro, la mayoría de las casas por lo menos recibieron un tratado. Y ese es un privilegio que la mayoría de las familias en otros países no han tenido. Somos bendecidos. ¿Qué creería yo en este momento si yo hubiera nacido en un hogar mormón? Me acuerdo del momento cuando las misioneras mormonas vinieron a mi casa, vinieron por un mes, pasamos tiempo conversando, yo no los prediqué hasta que me preguntaron mi opinión, ahí les compartí mi opinión y no volvieron más. Pero mientras estaban viniendo yo les hice preguntas para hacerlas dudar. Me desvío de las notas de nuevo, pero me empezaban a contar del libro de Mormón. Y yo dije, cuénteme, ¿cómo llegó esto? ¿Cómo es que tú crees que esto es la palabra de Dios? Y explicaron lo que supuestamente sucedió, que José Smith encontró estas tablas de oro y tradujo estas tablas de oro a este libro de Mormón. Y yo dije, wow.
tablas de oro. Sería genial ver las tablas de oro. Yo conociendo que no se pueden ver, nadie más los vio, nadie más, ni la esposa de José Smith, nadie más las vio. Supuestamente el mismo ángel que las entregó a José Smith las volvió a retirar y nadie jamás vio las tablas. Es demasiado místico. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a la luz del día. No había nada hecho a las escondidas. Pero yo sabía que no se pueden ver. Y yo pregunté a las muchachas, pobres señoritas, wow, sería genial ver estas tablas de oro. ¿Uno puede ir a verlos en algún museo? Y ellas se miraron y dijeron, yo creo que sí, ha de ser un museo en Utah, en donde tienen el centro del mormonismo, podríamos decir. Yo anoté la respuesta y seguimos. Las pobres señoritas no sabían dónde llegué a ese punto. Pero después de hablar con ellas, al final me admitieron que no se podían encontrar. Nunca habían estudiado su propia fe a esa profundidad. Pero mientras estaba conversando con ellas, había momentos cuando yo quería debatir con ellas, cuando yo quería decir, mire, ustedes están entregando una mentira para responder de una forma un poco feo. Eso lo sentía en mi carne. Pero luego me puse a pensar, ¿qué tal si yo hubiera nacido a la familia en que ellos nacieron? Me contaron su historia, toda su vida, la iglesia mormona. Sus padres líderes en la iglesia donde asisten. Creo que los que no tienen padres mormones tal vez no los envían a otros países. Los dejan ahí cerca para que no puedan enfrentarse con un pastor bautista que les hable de la verdad. ¿Dónde estaría yo? No, tenemos una bendición tremenda por haber conocido la verdad del Evangelio. Yo nací en un país que libremente publica la verdad. Nací a una familia que me llevó a la iglesia, me enseñó el Evangelio aun cuando yo no quería conocerla. Esa es una bendición enorme, hermanos. En Lucas capítulo 2, versículo 48, Jesús dice, al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Nosotros tenemos una bendición enorme con nuestro conocimiento del Evangelio. ¿Debemos involucrarnos? Sí, mucho le será demandado. En Salmo 107, versículos 1 y 2, la Biblia dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nosotros conocemos una verdad, una realidad que la mayoría de este mundo no conoce. Nosotros conocemos al Cristo verdadero, al Dios verdadero de una forma que la gran mayoría del mundo no lo conoce. Tenemos que anunciarlo. El evangelismo personal no es gran ciencia, no requiere gran truco. Es simplemente un mendigo contando a otro mendigo dónde puede encontrar pan. Yo encontré pan, lo vimos en la ilustración de los leprosos esta mañana. Yo encontré pan, yo encontré comida y encontré tanta comida que me va a sobrar. De hecho, si todos nos alimentáramos, aún sobreabunde, así que venga a comer pan. El evangelismo tal vez va a estar en una prueba. El evangelismo no es nada más que un mendigo contando a otro mendigo donde encontrar pan. Nosotros todos éramos mendigos. No teníamos cómo alimentarnos, no teníamos cómo solucionar nuestro propio problema. Pero alguien nos enseñó a nosotros dónde podríamos encontrar pan. Y a nosotros ahora nos toca contar a otros dónde ellos pueden encontrar pan. Debemos involucrarnos, sí, debemos involucrarnos no tan solo a causa de nuestro conocimiento, no tan solo a causa de nuestras bendiciones, sino también a causa del mandamiento que nos fue dado. Lo vimos también esta mañana, pero se encuentra en nuestro pasaje en versículo 8. Cuando yo dijere al impío, en otras palabras, cuando yo mandare al impío, cuando yo anunciare al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares, si tú no cumples con tus órdenes, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Tenemos un mandamiento de llevar el evangelio, de compartir el evangelio. Debo encontrar una mejor forma para no interrumpir, pero ¿alguien puede prender la cafetera? Gracias, hermano. Para que los que pueden quedarse puedan disfrutar un café entre culpa. Y si ustedes quieren quedarse para compartir un café también. La próxima no me va a anunciar cuando llega, que solo puede quedar para esta sesión. También el hervidor, lo llené de agua por si alguien quiere un tecito, está también atrás en la mesa.
Por favor y muchas gracias. Nuestro mandamiento, lo vimos esta mañana, Marcos 16:15 les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tomamos tiempo esta mañana para explicar lo que eso significa. Primeramente tenemos que ir, no podemos esperar que el mundo llegue a nosotros. Algo sucedió. Se desenchufó tal vez. Sí. Está... Es que no está funcionando Ahora sí. Ahora sí, ya, gracias hermano. Ir, tenemos que ir, no podemos esperar que lleguen a nosotros. Como conversamos la semana pasada, muchas veces no van a llegar donde estamos nosotros, hasta que primero les alcancemos con el evangelio. Tenemos que ir por todo el mundo, no tan solo nuestra parte del mundo, pero el resto del mundo, y no tan solo el resto del mundo, sino también nuestra parte del mundo. Es una verdad que hemos comentado mucho antes y por seguro lo volveremos a comentar. Pero uno tampoco puede pensar, por eso tenemos un pastor que puede ir a los de San Pedro de la Paz. No, porque aunque yo puedo ir a algunos, hay personas en tu vida con quien yo jamás podré hablar. Y aun si pudiera hablarlos, como veremos la semana que viene en este curso, Dios muchas veces se aprovecha, eso tal vez tiene un sentido negativo, Dios usa las relaciones naturales para compartir el evangelio. Es decir, si yo cuento a tus amigos de Cristo, van a decir, es otro gringo, es otro mormón, es otro loco. Pero conociéndote a ti, lo van a recibir de otra forma. Ahora usted dice, pero pastor, si usted conoce la Biblia mejor que yo, en cierto sentido también tiene sentido. Por lo tanto, si yo conozco a tu amigo, no voy a decir, es que él o ella ya le habló de Cristo. Yo igual debería aprovechar de la oportunidad de hablar de Cristo. Honestamente, no soy obediente como debería, pero debería ser obediente. ¿Por qué? Porque tenemos el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El enfoque siempre es el evangelio y luego a toda criatura. Lo vimos esta mañana. También tenemos el mandamiento en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Lo conversamos en el curso del sábado, ¿verdad? De la homilética o la predicación bíblica. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Específicamente este es un mandamiento para los pastores, pero no es exclusivamente para los pastores. Cuando dice predica la palabra, pensamos muchas veces del púlpito, y es cierto, pero también fuera del púlpito. Creo que en cierto sentido a eso se refiere de insta a tiempo y fuera de tiempo. Esté preparado para los momentos en que preparamos para presentar el evangelio, pero esté preparado para los momentos cuando no te preparaste para presentar el evangelio. Fuera del púlpito, fuera de la iglesia, donde de hecho vamos a verlo la semana que viene, me adelanto siempre. Pero Jesús se aprovechó de oportunidades fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga, fuera del templo, situaciones cotidianas. Insta a tiempo, pero predica la palabra. Y también en Hechos 1:8 lo vimos esta mañana y lo volveremos a ver este mes de misiones. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dice deseo que sean testigos, anhelo que sean testigos, me seréis testigos. Es como un papá hablando a sus hijos. Hijo, te vas a sentar y vas a callar la boca. No funcionó con mi hijo esta mañana, pero no, él tenía que moverse de asiento, estaba sentado y ese era el problema. En fin, volviendo al punto, Jesús dijo, me seréis testigos, entendiendo, tomándolo por dado, vamos a ser testigos, tenemos que ser testigos. Debemos involucrarnos, sí, a causa de nuestro mandamiento, pero por último también debemos involucrarnos a causa de nuestra posición. En versículo 7 de nuestro texto, la Biblia dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Te di una posición de importancia, una posición de importancia de ver el peligro y anunciarlo al pueblo. Entiendo que en tiempos del Antiguo Testamento muchas veces solamente había un atalaya, y él era el encargado de anunciar el peligro. En la misma forma, Dios te ha puesto a ti, hijo de hombre, como atalaya. Tal vez no a la casa de Israel, tal vez no al pueblo entero de San Pedro de la Paz, pero te ha puesto como atalaya a las personas que están a tu alcance, las personas con quien tú vas a conocer y hablar durante la semana. Muchas veces decimos, pero hay otros cristianos y los otros cristianos pueden hablarles de Cristo.
¿Se acuerda del primer ejemplo que di en la introducción de la señorita en 1964 en Nueva York? 38 personas dijeron, alguien más va a llamar. Alguien más. 38 personas y nadie dijo, yo puedo ser alguien más. Yo puedo involucrarme. Y muchas veces, espiritualmente hablando, si piensas en tus vecinos, si piensas en tus colegas, si piensas en tus, no sé, tus familiares, muchas veces no hay muchos cristianos en sus círculos cercanos. No hay muchos que realmente conocen el Evangelio. Dios te ha puesto a ti por atalaya. En algunos casos, tal vez eres el único cristiano en sus círculos más cercanos. Tal vez eres el único. Debemos ser obedientes. Lo vimos esta mañana en breve en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. La Biblia dice así que somos embajadores de Cristo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros. Piénsalo. Dios hoy día, claro, habla por medio de la Biblia. Pero los incrédulos tienen el hábito de leer la Biblia. Creo que no. Aun si lo leen, ¿podrán entenderla fácilmente? Recién... Bien, buen punto. Muchos cristianos tampoco tienen el hábito de leer la Biblia. Entregamos algunas Biblias en Cañete ayer y una persona me mandó un mensaje, ya empecé a leer la Biblia. Y le dije, excelente, pero por favor no empieces con Génesis. Porque muchos quieren empezar al principio y tal vez leen Génesis, que no hay nada malo en leer Génesis. Leen Éxodo, también puede ser divertido, entretenido, interesante leer Éxodo, pero llegan a Levítico y no leen más. Sí, es que, ¿verdad? Leen algunos capítulos y se acabó. Si con suerte cumplen Levítico o dicen, bueno, es un libro complicado, voy a saltar al próximo libro. Números. Y luego Deuteronomio. Así que les dije, no, mejor empieza con el Nuevo Testamento, tal vez con Mateo porque es el primer libro del Nuevo Testamento, o tal vez con el libro de Juan, porque el libro de Juan presenta el cuadro completo de que Jesús es el pago por nuestros pecados. El lema de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto de, bueno, Jesús también es Dios, pero Dios habla por medio de la Biblia. Pero muchas de las personas que más necesitan escuchar de Dios nunca van a leer la Biblia. ¿Cómo entonces van a escuchar de Dios? ¿Cómo puede entonces Dios hablarles a ellos? Dios podía mandarles ángeles del cielo, claro, pero no eligió comunicar con la humanidad de esa forma hoy día. Podía haber escrito el mensaje del Evangelio en las nubes, pero tampoco eligió hacerlo. Eligió usarnos a nosotros. Imagine si tú eres la boca de Dios y tu boca no dice nada. No, la boca de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La boca de Dios dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La boca de Dios anuncia el Evangelio, pero ¿qué tal nuestra boca? Si Dios rogase por medio de nosotros, ¿qué estaría comunicando? Este versículo lleva la idea de que en cierto sentido somos las manos, somos los pies, somos la boca de Cristo. Debemos decir lo que Él diría, y ese será el enfoque de este curso. ¿Cómo es que Jesús habló con la gente para compartirles la verdad del Evangelio? No sé si tengo algo más aquí. Vamos a llegar a esto en un momento. Sabemos que tenemos permiso para compartir el Evangelio. De hecho, la palabra permiso le falta gravedad. Tenemos una responsabilidad moral, como Pablo dijo en Romanos 1, 14 y 15, dijo: a griegos y bárbaros y a sabios y a no sabios soy deudor. No porque ellos contribuyeron mucho a mí, sino porque Dios me dio el privilegio de conocer el Evangelio y yo tengo una responsabilidad moral de compartirles el Evangelio. Por eso dice así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio porque tengo una deuda que pagar. Tengo una responsabilidad moral. Somos responsables a causa de nuestro conocimiento, a causa de nuestras bendiciones, a causa de nuestro mandamiento y a causa de nuestra posición. Pero tenemos un mandamiento y nos haría bien hacerlo. ¿Qué nos impide obedecer el mandamiento de Dios? Muchas veces creo que es la idea o la creencia de que nuestro mensaje será mal recibido. Pastor, si yo supiera que ellos van a creer el Evangelio, yo les compartiría el Evangelio. Pero creo que no lo van a recibir. Creo que no lo van a creer.
Honestamente, claro, si supiéramos que van a creer, vamos a compartir el Evangelio con todos. Pero dudamos que van a creer. Tal vez algunos hemos salido a visitar, hemos compartido con nuestros amigos, colegas y familiares. Y si nos pusiéramos a reflexionar cuántos han creído el Evangelio de los que yo he testificado, muchos tendríamos que poner un 0. No sirve. De hecho, pastor, yo te puedo contar las muchas veces que me amenazaron, de que se enojaron conmigo, de que me dijeron, ya cállase, de que me insultaron, de que etcétera, etcétera, etcétera. Reciben mal el Evangelio, reciben mal el mensaje y me duele. Y por eso mejor yo no. Yo lo dejo a otros, los profesionales. Por favor, no soy profesional. Pero tal vez, y es cierto que el mensaje del Evangelio a veces será mal recibido, pero tal vez será mal recibido con menos frecuencia a la que podríamos imaginar. Les comenté en la sesión de la semana pasada de un estudio que Tom Rainer hizo acerca de los que previamente eran de ninguna iglesia y ahora están involucrados. Él hizo otra encuesta a la gente que está fuera de la iglesia. Y él les dijo, si alguien viniera a usted con intenciones de hablarles de Cristo, ¿cómo responderían? Hizo una encuesta de miles de personas, claro, en los Estados Unidos y claro, hace algunas décadas, pero no creo que los números sí por seguro han cambiado algo. Y como estamos en Chile, por seguro son algo distintos. Pero creo que lo que él encontró no es muy distinto a la realidad. Nos sirve bien para ayudarnos a entender cómo es que la mayoría de la gente va a responder. Como usted nota en la pantalla, puso 5 categorías. Y el U54321 es simplemente la forma que él puso para organizar las categorías. El 5 responderían de una forma antagonista, hostil. ¡Lárgate de aquí! ¿Por qué me hablas de Cristo? ¡No! ¡Calla la boca nomás! La gente que te va a insultar. El número 4, resistente. Como que tal vez van a ponerse ahí, pero ya, gracias, vaya nomás, por favor. Ok, es que estoy muy ocupado. Resulta mucho. Si nos acompañas el sábado, por seguro lo vas a ver. Alguien que está simplemente demasiado ocupado. El número 3, de una forma neutral. Ni bueno ni negativo. Voy a escuchar, voy a ser dócil, docente tal vez, voy a tomar la información y buen día. También vas a encontrar mucha gente de esa forma que responde así. Luego la respuesta amistosa. Creo que me gustaría si me hablaran de Cristo. Y esto está hablando a gente que no asiste a una iglesia, gente que no profesa creer en Cristo, gente incrédula. Y luego la categoría número 1, muy amistoso. Los porcentajes que él encontró tal vez te van a sorprender. Encontró que solamente 5% van a responder de una forma hostil. El problema es que cuando salimos, tal vez hablamos con 100 personas y de las 100 personas, 5 responden de una forma que nos insultan y esas 5 son las que recordamos. ¿Verdad? Si saludas a 20 perros y un perro te muerde, de los otros 19 no te recuerdas nada, pero el que te mordió vas a recordar por años. También la gente que nos amenaza y pensamos que toda la gente va a responder así. Y cuando un perro te muerde, a cada perro que miras vas a pensar, me vas a morder. Una experiencia mala contamina nuestra percepción de todo lo demás. 21% resistente, así que una respuesta negativa, 1 de cada 4 tal vez prefieren que no les hables de Cristo. 36%, 1 de cada 3. No me interesa mucho, pero igual lo recibiría, igual escucharía. Y no tienes que recordar esto, no va a estar en la prueba. 27% respondería de una forma positiva. 27% de las personas que no han creído en Cristo, dijo a este señor y los que trabajaban con él, que estaban haciendo la encuesta, ¿sabe? Me gustaría si alguien me hablara de Cristo. Tantos. Y 11%, no, me encantaría. Estoy esperando que alguien me hable de Cristo. Sin duda puedes darte cuenta que hay más personas que van a responder de una forma positiva que las personas que van a responder de una forma negativa. Y al considerar eso y compararlo con mi experiencia aquí en Chile, va muy parejo. Tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Tenemos un mandamiento y con eso basta. Pero también porque tenemos un privilegio de conocer la verdad. Tenemos que involucrarnos. Tenemos el conocimiento, tenemos las bendiciones y tenemos la posición que Dios nos ha dado como atalaya, como embajador. Hermano segundo, ¿podría orar para terminar este momento juntos, por favor?
Padre, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia, Señor, una vez más, ahora, Padre eterno. Estamos aquí, Señor Jesús, para aprender, Señor, de tu palabra. Amado Dios, enséñanos a ser obedientes, Señor, a ella. Padre, te damos gracias en esta hora. Todos los que estamos en este lugar, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros toquemos una porción de ella, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te ruego tu bendición, Señor, para el que nos está enseñando al pastor, Dios mío, para que nosotros también podamos también obedecer, ser obedientes a ti, primeramente, Señor. Padre, te damos muchas gracias y te rogamos tu bendición, esa que viene del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Tenemos un descanso de 15 minutos, 14 minutos, no, 15 minutos, y pueden aprovechar de un